otras veces, Jesús descendió de la gloria, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Estaremos hablando acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora estoy consciente que el mundo se burla de la idea del nacimiento virginal. Piensa que eso es algo como una superstición primitiva y medieval. Se ríen y se mofan del nacimiento virginal. Además, le diré que el diablo odia la realidad del nacimiento virginal porque enseña tanto la deidad como la humanidad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero peor que la burla del mundo y el odio de Satanás es la ignorancia de tantos llamados creyentes en lo que tiene que ver con el nacimiento virginal. Muchos de ellos lo dudan, otros simplemente no lo creen, y otros piensan que eso es incidental. Amigo, yo quiero decirle en este mensaje que usted no tiene ninguna esperanza de salvación aparte del nacimiento virginal. Quiero mostrarle que si usted quita el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, destruirá todo el fundamento del cristianismo y todo se derrumbará como una casa de naipes. El nacimiento virginal no es incidental, es fundamental. Al respecto, quiero compartir con usted 3 puntos. Primero, piense en el misterio sagrado de su nacimiento. Veamos Lucas capítulo 1. El ángel le anunció a María que iba a tener un hijo. Ahora, María es una virgen. Está desposada con un hombre llamado José, pero ellos no se habían juntado en el acto del matrimonio. La ceremonia todavía no se había realizado. No están viviendo como marido y mujer. Y sin embargo, el ángel Gabriel le dijo: María, vas a tener un hijo. Ella hace una pregunta muy pertinente en el versículo 34. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Muy importante pregunta. ¿Cómo va a suceder esto? Es un misterio para mí porque no conozco varón. Ahora, la expresión "no conozco varón" literalmente significa que ella no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, subraye el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Subraye 2 o 3 veces esa frase: nada hay imposible para Dios. Amén. Ahora, si usted tiene dificultades con eso, tendrá dificultades con el nacimiento virginal. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La época de Navidad tiene que ver con el misterio del nacimiento virginal. Y permítame decirle que el nacimiento virginal no depende de su entendimiento para que sea válido. Usted no tiene que entenderlo para que sea cierto. Hay muchas cosas que no entendemos y sin embargo las aceptamos. Por ejemplo, ¿por qué una vaca café que come pasto verde da leche blanca que cuando se la agita se vuelve amarilla? La mayoría de nosotros tampoco entendemos cómo trabaja un limpiaparabrisas. Sabemos que trabaja, o sea, despeja el agua del parabrisas. Pero si usted tendría que dibujar un diagrama para mí y describir qué es lo que hace que el limpiaparabrisas se mueva de un lado al otro, creo que no podría hacerlo. Bueno, algunos ingenieros podrían hacerlo, pero en general no entendemos eso. Pero aunque no lo entendemos, lo vemos y lo experimentamos. Alguien dijo sabiamente: no entiendo la electricidad, pero no me voy a quedar sentado en la oscuridad hasta que la entienda. María hizo una pregunta, una muy buena pregunta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Algunas personas dirán: esta idea del nacimiento virginal no es una imposibilidad biológica. Quiero decirle que no es una imposibilidad biológica si es que permitimos que el ángel responda. Nada hay imposible para Dios. Ese gran hombre de Dios, Robert G. Lee, quien fuera pastor de esta iglesia Bellevue, escribió un libro que me lo dio muchos años antes de que yo sea pastor de esta iglesia. El libro se intitula Señor, yo creo, y tiene que ver con los milagros. Ahí hay algo que escribió el Dr. Lee, y lo cito textualmente.
Yo no creo que Dios sea un impotente y sorprendido mensajero, yendo de un lado a otro por los corredores de la casa que Él mismo diseñó en su omnisciencia y creó con su omnipotencia, habiendo perdido las llaves de algunos de los cuartos misteriosos de su propia casa. Es imposible para Él estar confundido o molesto o encadenado por los elementos físicos. Lo que está diciendo es que Dios no está impedido por las leyes que Él mismo ha creado en el universo que Él mismo creó. Él es el Señor del universo y puede hacer cualquier cosa que le plazca porque Él es Dios. Yo no tengo ningún problema con el nacimiento virginal si es que creo en la creación. Varias veces he dicho que si uno acepta Génesis 1:1, no tendrá problemas en lo concerniente a los milagros. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Tiene usted problemas creyendo en el nacimiento virginal? Escúcheme, apreciado amigo. Dios hizo el primer hombre, sin padre ni madre, del polvo que Él mismo formó de la nada. Esto puede ser un misterio para usted, pero no lo es para Dios. Me fascina lo que dice 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y de eso trata el nacimiento virginal. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Visto de los ángeles. ¿Sabía que a través de toda la eternidad ningún ángel jamás había visto a Dios porque Dios es invisible? La primera vez que un ángel o cualquiera haya visto a Dios fue cuando el Verbo se hizo carne. Los ángeles dijeron, Dios está acostado en un pesebre. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No se preocupe si es que no puede explicar el nacimiento virginal. Usted no podría explicar el nacimiento virginal más de lo que podría explicar la naturaleza de Dios. Cuando usted puede explicar a Dios, entonces tal vez podría explicar el nacimiento virginal. Verá, hay el misterio sagrado del nacimiento virginal. Grande es el misterio de la piedad. Y nos unimos a María al preguntar, ¿cómo puede ser esto? Y nos unimos a los ángeles cuando decimos, con Dios todas las cosas son posibles. Y todos los creyentes dicen, amén. Terminado. Eso es, Dios lo hizo. Si usted tiene problemas para creer en el nacimiento virginal, le diré cuál es su verdadera dificultad. Su Dios es demasiado pequeño. ¿Me escucho bien? Su Dios es demasiado pequeño. Pero quiero que vea no solo el misterio sagrado de su nacimiento, sino también algo muy importante. Segundo, quiero que vea el ministerio salvador del nacimiento virginal. Leamos Lucas, capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esto significa que realmente estuvieron asustados. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Subraya esa frase. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento virginal y la encarnación. El Dios manifestado fue necesario para nuestra salvación. Ahora escúcheme atentamente. Dios les dio a Adán y Eva dominio en el jardín del Edén. Ellos pecaron y perdieron ese dominio, se lo entregaron a Satanás. Y en vez de ser siervos de Dios, se volvieron esclavos de Satanás, infectando a toda la raza humana con el pecado. Nuestro dominio se perdió por un hombre, y la única forma en que nos puede ser devuelto es por otro hombre, y ese otro hombre es el Señor Jesucristo. Todos nosotros en la actualidad estamos representados o bien por Adán o bien por Jesús. En Adán todos morimos. En Cristo
todos somos vivificados. Jesucristo, el último Adán, vino nacido de una virgen para deshacer lo que el primer Adán hizo. Por lo tanto, aparte del nacimiento virginal, no hay ninguna esperanza de salvación. Bien, ¿cómo es que Jesús vino a deshacer lo que el primer Adán hizo? La Biblia claramente enseña que la paga del pecado es la muerte, que el alma que pecare esa morirá. La Biblia también dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay que pagar la culpa del pecado, debe ser expiado y expiado con sangre derramada. Dios en espíritu no tiene sangre. La Biblia dice que Dios es espíritu. El gran y eterno yo soy no puede morir. El gran y eterno yo soy no puede sangrar. Pero la salvación fue perdida por un hombre. El dominio fue perdido por un hombre, por lo tanto debe ser redimido por un hombre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, pero cualquier hombre no puede hacer esto. Debe ser un hombre perfecto, debe ser sin pecado y debe ser inocente. Todos somos los hijos de Adán y Eva por nacimiento. Y ningún hijo o hija está calificado. ¿Por qué? Anote al margen Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y esto hace referencia a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguno entre todos los que me escuchan que se atrevería a decir que nunca ha pecado? ¿Hay alguien que podría tener la audacia, el descaro, la desvergüenza de decir que nunca ha pecado? Por supuesto que no. Todos sabemos que somos pecadores, por nacimiento, por elección, por práctica y por naturaleza, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si el Señor Jesucristo hubiera nacido como cualquiera de nosotros, Él sería un hijo de Adán, y como tal habría sido pecador. Si Él hubiera sido pecador, no hubiera sido inocente. Y si no hubiera sido inocente, Él no podría haber sido el sustituto de nadie, ni suyo, ni mío, ni de nadie. El único pecado por el que pudiera haber muerto hubiera sido el suyo propio. Dios quiere salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que seamos salvos. Por lo tanto, la respuesta de Dios es un hombre, pero un hombre sin pecado, un hombre perfecto, el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Alguien que fue totalmente hombre y completamente sin pecado. Humano, para que pueda deshacer lo que Adán hizo, que pudiera derramar su sangre, pero esa sangre tenía que ser sin pecado. ¿La sangre de quién estaba en ese bebecito? No era la sangre de María. De paso, le diré que cuando un bebé está en el vientre de su madre, esa pequeña criatura tiene una vida separada de la madre. Creo que aquellos que defienden el derecho a escoger, defienden el derecho de matar a bebecitos en el vientre de su madre. Alguien puede decir, hemos elegido no tener este bebé. Esa no es su decisión. Usted va a tener un bebé. La pregunta es, ¿va a tener un bebé muerto o un bebé vivo? También pueden decir, yo tengo control sobre mi propio cuerpo. Pero el bebé no es su cuerpo. Es el cuerpo de alguien más. Hay una sangre diferente en ese bebé. La madre puede tener un tipo de sangre. El bebé puede tener otro tipo de sangre. Algunas veces en los juicios de paternidad, un hombre puede probar que no es el padre del bebé por medio de una prueba de sangre. ¿Por qué? Porque la herencia sanguínea no está determinada por la madre, sino por el padre. ¿Qué sangre circulaba en ese pequeño bebé de Belén? La sangre de Dios. Y usted me dirá, un momento, pastor, usted dijo hace poco que Dios no tiene sangre, que Dios es espíritu. Me alegra que esté entendiendo. Escuche. Anote Hechos 20:28. Pablo está hablando a los ancianos en Éfeso y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esto quiere decir que los pastores debemos tener cuidado porque tenemos una obligación dada por Dios para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Subraye la última frase, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre de Dios circulaba en ese pequeño bebé en el vientre de su madre, sangre sin pecado, sangre inocente.
Esa es la razón por la que dije que si usted quita el nacimiento virginal, no tiene esperanza del cielo. Él vino como vino, nacido de una virgen, para hacer lo que fue sin pecado. Él fue lo que fue sin pecado para hacer lo que hizo, morir como sustituto. Y Él murió esa muerte sustitutiva como expiación por el pecado. Él hizo lo que hizo para que nosotros podamos nacer de nuevo e ir al cielo. Él nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Él vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Él vino como el Hijo del Hombre para que nosotros seamos hechos hijos e hijas de Dios. De eso se trata todo. Esa es la razón del nacimiento virginal. Ahora, si Jesús no hubiera nacido de una virgen, Él hubiera sido el hijo de Adán, como todos nosotros. Gregorio Mendel, quien realizó un gran trabajo genético, dice lo siguiente en relación con los efectos del código genético, el ADN, en todos nosotros. En sus leyes de la genética, Mendel dice: cada individuo es la suma total de las características recesivas o dominantes en sus dos progenitores. Cada ser humano, cada uno de ustedes que me están escuchando, es la suma total de las características recesivas o dominantes en sus dos progenitores, esto es, papá y mamá. Déjeme decirlo en forma más simple. Todo lo que había en su papá y en su mamá está en usted. No algo solamente, sino todo, totalmente. Usted es la suma total de las características genéticas de su padre y de su madre. Luego, siempre de acuerdo a Mendel, esas características pueden ser recesivas o dominantes. Ahora bien, pudiera ser que estén adormecidas. Así que sus padres pudieron haber tenido buenas características que están en receso en usted, o haber tenido malas características que están adormecidas en usted. O pudieron ellos haber tenido buenas o malas características que ahora son dominantes en usted. Pero todo está ahí en usted. Y pudiera ser que en cierta forma esto salte una generación aparentemente, y es la razón por la que muchos culpan a sus padres por su mal comportamiento. Pero en serio, mi amigo, todo está allí. Ahora ya puede entender la razón del nacimiento virginal. Recuerde que todo lo que está en sus padres está en usted. Suponga que los padres del Señor Jesucristo hubieran sido ambos deidades, o sea, Dios más Dios. Entonces, Él hubiera sido Dios porque todo lo que había en sus padres estaba en Él. Hubiera sido Dios completamente, Dios perfecto, pero carente de humanidad. Hubiera sido remoto, inaccesible, no hubiera podido salvar. Ahora suponga que los padres del Señor Jesucristo no hubieran sido Dios más Dios, sino humano más humano. Entonces Jesús hubiera sido completamente humano, hubiera heredado las características de su padre y de su madre, y en Adán todos murieron. Jesús hubiera sido un pecador y no hubiera sido el salvador de nadie. Pero ahora supongamos que su padre, mejor no supongamos, aprendamos que su padre es verdaderamente Dios y su madre es verdaderamente humana. Entonces, ¿quién es Él? Es Dios encarnado, es el Dios hombre. No mitad Dios y mitad hombre. No todo Dios sino hombre. No todo hombre y no Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Él es el único calificado para morir en la cruz para salvarnos. Nunca pase por alto o menosprecie el nacimiento. ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora note lo que dice el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
Ahora estamos hablando de la soberana majestad de este bebé. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, como el Hijo de Dios, Él comparte la naturaleza de Dios. Cual el Padre, tal el Hijo. ¿Quién es este bebé nacido de una virgen? Escúcheme, en forma clara, simple, directa, Él es Dios, en forma humana. Los mormones no aceptan esto. Ellos creen que es un Dios, pero no el Dios verdadero. Los testigos de Jehová no aceptan esto. Los de la fe islámica no aceptan esto. Tampoco los unitarios. Los teólogos liberales no lo aceptan. Pero déjeme decirle lo que la Biblia dice. Anote al margen Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Escuche, está hablando al Hijo, al Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este bebé es tan Dios como si no fuera hombre de ninguna manera. Es el Hijo terrenal del Padre Celestial y el Hijo celestial de una madre terrenal. Ese pequeño bebé acostado en un pesebre y envuelto en pañales, con sus piececitos tocando las pajas, es el poderoso Dios del Génesis 1:1. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. El apóstol Juan lo creyó. En Juan 1, los 3 primeros versículos, leemos, en el principio era el Verbo. El Verbo es otro nombre para Jesús. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo el pesebre en el cual se acostó. Él es el Dios desde la eternidad. Jesús no comenzó con María en Belén. Él existió por siempre con su Padre en el cielo. Como bien se ha dicho, cuando Él nació era tan sin edad como su Padre y más viejo que su madre. Y ha venido para gobernar y reinar. ¿Hacia dónde va el mundo? Va hacia Jesús. Él es la cuna que estremecerá al mundo. Usted puede creerlo. Un día nuestro querido Salvador va a dejar su gloria y esos perforados pero benditos pies tocarán el monte de los olivos y habrá un gran terremoto y Jesús irá hasta Jerusalén y el principado será sobre su hombro. ¿Qué hay de malo en el mundo hoy? Bueno, ¿ha leído o visto las noticias esta mañana? Lea cualquier periódico y verá que algo trágicamente erróneo sucede en nuestro mundo. Parece que estuviéramos frente a la boca de un cañón cargado. Dicen que es para defender y preservar la paz. No puede haber verdadera paz sin el príncipe de paz. La respuesta para los problemas de este mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo. La esperanza para el individuo, la familia, la iglesia, la nación y para todo el mundo es únicamente el Señor Jesucristo. Había un evangelista inglés llamado Henry Morehouse. Era un predicador osado y contó una historia que quiero compartirla con usted. Dijo que en Londres había un grupo de hombres hace ya mucho tiempo que estaban en el zoológico y decidieron tener un pequeño concurso para ver cuántas ratas podía matar un perro terrier. Y ellos estaban apostando en esto en la misma forma en que otros apuestan en las peleas de gallos, o en las carreras de caballos, o en las carreras de perros galgos. Estos hombres apostaban a cuántas ratas un terrier podía matar en un determinado periodo de tiempo. Y tomaron a un pequeño perro terrier y lo pusieron en una jaula con 25 ratas furiosas. El perro mató a las ratas rápidamente, pero no mató las suficientes, así que su dueño perdió algún dinero. El hombre sacó a su perro de la jaula, lo pateó sin ninguna misericordia y en un ataque de ira tomó al pobre perro y lo tiró sobre la cerca de la jaula del león, pensando que el león lo devoraría. El viejo león se acercó y miró a ese pobre perro, pateado y sangrante, lo olfateó, lo mimó, y entonces puso sus garras sobre él como protegiéndolo y miró directamente al hombre que había hecho eso. El león lo había visto todo y estaba furioso de que tal cosa se lo hubiera hecho a otra criatura.
En eso, el cuidador del zoológico vino y, de acuerdo a Henry Morehouse, dijo: ¿quién hizo esto? ¿Quién tiró a ese perro en la jaula? Y el hombre admitió: yo lo hice. Estaba furioso. Quisiera que lo saque y me lo entregue. El cuidador actuó como si no lo hubiera. Pecado. Acá está Jesús, nacido de una virgen, el Hijo de Dios, sin pecado, sin culpa y sin mancha. Y sin embargo, la palabra de Dios dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados están sobre Jesús. El sin pecado llevó esos pecados a la cruz, y en medio de agonía y sangre, Él murió en esa cruz para pagar nuestra deuda por el pecado. Y debido a que nuestro pecado está en Jesús, gracias a Dios, su justicia está en nosotros. Estas son buenas noticias, y la Biblia lo afirma en forma clara, sencilla, dulce y sublime, al decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si yo podía hacerlo por usted, lo haría. Dios sabe que he predicado lo mejor que he podido. Si podía hacerlo mejor, lo haría. Dios quiere que usted sea salvo. ¿Por qué usted